Bueno, Lorenzo, ¿qué está pasando en el SESCAM para que os veáis en la necesidad de crear un nuevo sindicato? Pues mira, la problemática que tenemos en el SESCAM se engloba en una mucho más amplia, que tiene que ver con todas las administraciones de los diferentes niveles que tiene el Estado, tanto administraciones locales, provinciales, regionales y la propia administración del Estado. Y es que durante estos últimos años de crisis se ha generado una gran bolsa de trabajadores temporales, ya sean interinos, eventuales, y de las diferentes interinidades que existen en nuestra legislación, y todo esto se ha hecho incumpliendo un artículo, el 70.1 del Estatuto Básico del Empleado Público, que habla que no se puede pasar más de 3 años en una interinidad, ¿vale? Eso quiere decir que prácticamente el porcentaje amplio, no sabría decirte porque los datos son complicados de tener, pero un porcentaje muy amplio de los trabajadores temporales actualmente en la administración pública están en lo que diríamos fraude de ley por una contratación con abuso de temporalidad. Es más o menos lo que está pasando. Y bueno, si el problema es tan evidente, ¿no? El resto de sindicatos, ¿qué está haciendo? Pues mira, es complicado porque, claro, cuando el grupo promotor que hemos empezado este proyecto sindical, empezamos a tomar conciencia de que se estaba violando la directiva europea, la cláusula 5 de la 1999/70/CE, que es la que habla de que todos los Estados miembros tienen que tener un coto temporal a los nombramientos o contratos temporales en cualquier ámbito de contratación, sea público o privado. Pues tomamos conciencia de nuestros derechos y empezamos a hablar con las organizaciones sindicales para ver cuáles son las posibles acciones que se pueden tomar, ¿no? Nos encontramos con los sindicatos desinformados, creemos que bastante desinformados, y además se deja ver que hay un entramado que les beneficia en cuanto al número de cursos para oposición, preparación para oposiciones que hacen para toda esta gran bolsa de interinos y de temporales que se estima que son unas 900.000 personas en todo el Estado español. Eso quiere decir que ellos forman parte un poco del problema en el que la administración, y por dejación también suya, ha permitido que haya este abuso de temporalidad. Te estoy hablando de que no son personas que han excedido por poco esos 3 años de los que te hablaba antes, que aparecen en el Estatuto Básico del Empleado Público, sino que la media se estima en unos 12 años. Es decir, gente que lleva de media 12 años, hay gente que lleva 20 y pico, 30 años incluso de interinidades, de manera ilegal, por abuso de temporalidad. Los sindicatos nunca han dicho nada y además a los sindicatos les interesa que esa bolsa exista, porque eso quiere decir que hay una posible clientela de cursos para preparación de oposiciones para estas personas. Y ante esa falta de operatividad de estos sindicatos, ¿qué aporta el modelo de vuestro sindicato? Claro, cuando nos encontramos con esta situación en la que vemos que primero no se entiende el problema, vemos que puede haber intereses ocultos, que no hay una respuesta clara de los sindicatos a nuestras demandas, lo que hacemos es pensar que debemos nosotros mismos ser los que tomemos la iniciativa y montar un sindicato. Pero claro, ante eso se abren muchas vías, ¿no? Montas un sindicato nuevo, te afilias a uno existente pero que sí que esté defendiendo lo tuyo, con qué modelo sindical. Bueno, después de mucho debate interno en el grupo promotor, llegamos a la conclusión de que un sindicato como Solidaridad Obrera, que es el que finalmente elegimos, tenía las condiciones que necesitábamos, que era que no fuese uno de esos sindicatos que había firmado el pacto con Montoro en el año 2017 para evitar una multa que por este tema de temporalidad que te cuento tiene la Unión Europea encima de la mesa al Estado español, que no fuera un sindicato profesional, es decir, esto es un problema que es transversal a todos los trabajadores del SESCAM, independientemente de su categoría profesional, por lo tanto no podía ser un sindicato médico, un sindicato de enfermería, etcétera. Entonces, quedándonos con los de clase que quedaban, que como Comisión y UGT están en esa firma, no era posibilidad que fuera uno de esos sindicatos que eligiéramos. Bueno, pues nos quedaban algunos sindicatos un poco minoritarios, pero que además encontramos con modelos sindicales muy interesantes. En concreto, Solidaridad Obrera forma parte de un grupo de sindicatos que todavía mantienen un movimiento asambleario, es decir, cada persona siempre toma las decisiones importantes dentro de la asamblea de su sindicato, por lo tanto está siempre en los centros de decisión, y además un modelo que
te invita a que seas tú la persona que siempre lleves la voz cantante de tu tema con el apoyo y la solidaridad de todos tus compañeros, ¿no? O sea, eso por un lado. Por otro lado, son sindicatos que no están subvencionados, ¿no? Solidaridad Obrera no tiene subvenciones, los únicos dinero que entra al sindicato para toda su actividad sindical son las cuotas de la sociedad, lo cual te ofrece una gran independencia. Y además esta misma independencia se ve a la vez más reforzada porque por estatutos no se permite que ningún cargo de cualquier partido político o organización religiosa pueda ocupar cargos dentro del sindicato. Es decir, se respeta perfectamente la ideología y las creencias religiosas de cualquier afiliado, faltaría más, pero no se permite que pueda ser a la vez un cargo en dos entidades diferentes, en concreto que están, ¿no? Una acción sindical y la otra un partido político o una confesión religiosa. Y por último, otra cosa que nos gustó mucho del modelo sindical de Solidaridad Obrera era el hecho de que no tenemos liberados. Hacemos uso de las horas sindicales, eso sí, pero con una fórmula que a mí me pareció brillante, que es utilizar las horas cuando las necesitas, pero siempre con un límite máximo, para evitar los excesos que se cometen y que todos conocemos en otros sindicatos. Es decir, el máximo de horas que tú puedes estar con horas sindicales es de la mitad de tu jornada mensual. Es decir, eso asegura que tú, al menos medio mes, siempre estás en contacto con tus compañeros, estás trabajando y estás actualizado, estás en contacto y vives y tienes la vivencia necesaria con tus compañeros y no te separas ni un ápice de lo que es tu puesto de trabajo y las problemáticas que a ella están asociadas. Entonces creemos que es una manera muy inteligente de posicionar y que es una manera diferente a como suelen ser percibidos los sindicatos, ¿no? Para mí, y lo hemos dicho en la campaña, es lo que es la esencia de un sindicato, es compañeros apoyando a compañeros y lo que surge de ahí, ¿no? La respuesta en sí que representa este sindicato, la respuesta al sistema, ¿no? A este problema que existe en el SESCAM, y por otro lado esta forma de organización, ¿no? tan diferente a las habituales, pues os habrán traído algún tipo de problema o de asociación con modelos o con iniciativas políticas a las que también pues, se les considera, ¿no? Peligrosas, ¿no? Pienso en Podemos, en la CNT. Sí, ha sido curioso porque durante lo poco que llevamos, estas 2 semanas de campaña para las elecciones sindicales, han surgido varios mensajes en redes sociales bastante ofensivos. Uno de ellos se nos asociaba con Podemos y con el proyecto de Venezuela de Maduro, lo cual nos pareció bastante gracioso. De hecho, hicimos una contestación en clave de humor en las redes sociales. Esto supongo que es un poco por el miedo que genera a ciertas personas el hecho de que vengan modelos diferentes a los cuales no sabes a qué te vas a tener, ¿no? La asociación con Podemos seguramente tiene que ver con una cosa que estamos haciendo, que es estamos trabajando en un proyecto de ley para un concurso extraordinario de méritos en el que se ha hablado con el PSOE, también se ha hablado con Podemos, ¿vale? Entonces supongo que la asociación habrá venido por ahí y con la CNT y con ese tipo de movimientos, pues porque somos un sindicato asambleario, como te he dicho antes. Nuestro sindicato se forma en los años 90 y es una excisión de los años 90 de la CNT, y luego ha tenido su propio devenir y bueno, cuando intentan atacar con ideas un poco así con mala leche, yo diría, un modelo sindical que trae una cosa que es para mí lo más sencillo, lo más de más sentido común y además es muy importante, tan bello, que es la solidaridad, el apoyo mutuo como base sobre la que sustentar una acción sindical, me duele profundamente, pero creo que es por eso, precisamente por la potencia que tiene un modelo tan sencillo en el que el apoyo, la solidaridad están en el centro, las personas son las responsables y las protagonistas de su propia historia, crea mucho miedo y por lo tanto genera ira, y de ahí ese tipo de comentarios que hemos sufrido. Y entrando un poco en el contenido, ¿no? ¿Cuáles van a ser un poco las líneas, ¿no? de acción o estratégicas del sindicato? A ver, tenemos el programa electoral colgado en la web y es bastante intenso, creo que ha quedado en 12 páginas o así, pero te puedo resumir básicamente en 3 ideas principales. Piensa que casi el 90% de la gente que estamos ahora mismo afiliada y prácticamente también el 90% de los simpatizantes que estamos generando en estos días en los que estamos dándonos a conocer, somos personal o bien interino o bien eventual, con contratación en abuso de temporalidad y por tanto en fraude de ley. Por lo tanto, un tema principal, y siguiendo eso que te estaba contando antes, de que nosotros vamos a ser los protagonistas de nuestra historia, claro, nuestra historia es esta. Hay un problema de abuso de temporalidad enorme, un peligro enorme para las administraciones públicas que hay que atajar
y por lo tanto uno de los pilares va a ser eso, el trabajo de la estabilización de las plantillas, pero con siempre la coletilla, buscando la dignificación de la profesión para la mejora de la calidad asistencial. Es decir, esto no es una cosa simplemente para salvar nuestro culo, como se también ha querido decir. No, aquí lo que venimos a contar es una problemática enorme que va a afectar negativamente a las administraciones públicas porque pueden caer sanciones, indemnizaciones millonarias que pueden poner en peligro presupuestos de ciertas administraciones públicas como la es la del SESCAM, y queremos evitar eso, dignificar la profesión, nuestras profesiones, y además aumentando la calidad asistencial, ¿no? Ese sería el primer gran bloque. El segundo gran bloque es uno que viene asociado y es como la otra cara de la misma moneda, que es, esto pasa y nosotros pensamos que no es fortuito, sino que hay por detrás un trabajo de desprestigio de los servicios públicos para conseguir de una u otra manera la privatización progresiva de todos los servicios sanitario, educativo, justicia, etc., ¿no? Y además nosotros, yo en concreto soy informático del SESCAM, nosotros lo vemos muy claro, los informáticos, como a la vez que se está exponiendo a la plantilla a unas oposiciones en las que gente en fraude de ley, como puedo ser yo, tenemos pocas garantías de sacarnos nuestra plaza, a la vez están sacando pliegos para contrataciones con empresa privada, sacando casi el mismo número de plazas de las que van a estar en peligro. Y manteniendo las ya existentes, que hay un porcentaje bastante elevado de privatización dentro de los servicios de información dentro del SESCAM. Es decir, la segunda gran línea es revertir esa privatización y servicios que ya han sido privatizados como ambulancia, limpieza, etcétera, ¿no? Y con la merma que ha traído en los servicios y en la calidad de los trabajos de esas personas, ¿vale? Y la tercera gran tema sería la reversión de todos los derechos que durante los años de crisis hemos tenido. Es decir, hemos perdido un montón de ayudas sociales, una pérdida impresionante. El otro día leía el dato y me parecía brutal, de casi un 30 y pico % en salario, lo cual, con la subida de la calidad de vida que tenemos continuamente, es decir, hace que perdamos una capacidad, los trabajadores del SESCAM, de poder desarrollarnos dignamente en nuestra vida impresionante. Concursos de traslados que no salen, categorías profesionales que no existen, a ciertos colectivos, como pueden ser los PEAC, de las personas que se dedican a la atención de los puntos de atención continuada en todo Castilla-La Mancha, con unas condiciones tercermundistas. Es decir, hay un montón de cosas, de reversión y dignificación también de esos trabajos, que sería nuestro tercer gran bloque. Y no que esas líneas, ¿no?, como líneas generales estratégicas, se concretarán, ¿no?, en acciones más particulares, ¿no?, más concretas, que ayuden, ¿no?, a conseguir esas líneas y los objetivos generales del sindicato. Claro, en concreto, cosas que además ya están empezadas. Para el tema de la estabilización laboral que te comentaba como primera gran línea, estamos haciendo varias acciones. La primera es, el sindicato está coordinando las demandas individuales de los trabajadores que se encuentran en fraude de ley. Es decir, hay, como te digo, en torno, yo creo que es un 28%, el dato que tenemos del portal de transparencia de la Junta de Castilla-La Mancha, de datos de octubre del 2018, daba unos 8.400 personas, un 28% de la plantilla del SESCAM está en esta situación de temporalidad. Estamos intentando que ese 28% sea consciente, primero, con mucha labor pedagógica, sea consciente de sus derechos, de la violación yo lo cuento últimamente así, a nosotros se nos ha robado algo, se nos ha robado la capacidad de consolidar nuestro propio trabajo. Y la ley europea, en su directiva 99/70/CE, en su cláusula 5, dice claramente que merecemos una sanción, que puede ser la devolución de ese objeto robado o el pago equivalente a ese objeto robado, es decir, una sanción económica, y además una indemnización por haber sufrido ese delito, ¿vale? Que ahí ya cada uno, y según la sentencia del Tribunal Supremo del 26 de septiembre del año pasado, dice que tenemos que, los trabajadores, decir qué queremos percibir como indemnización o qué alegamos que hemos sido perjudicados para esa indemnización, ¿no? Como puede ser que los interinos no cobramos la carrera profesional, por ejemplo, lo que más claro se ve, ¿no? Entonces, una vez que el trabajador es consciente de que esos derechos le asisten, estamos organizando para que la gente lo demande judicialmente, ¿vale? Nosotros tenemos la suerte de que el colectivo promotor ya tenemos la experiencia de haberlo hecho, con el colectivo informático fundamentalmente, unas 90 demandas ya puestas. Entonces vamos a ayudar a que todos los colectivos que quieran imitarnos, pues darles asesoramiento legal. Hemos conseguido un precio muy bueno con José Cabrera, un abogado experto en derecho comunitario y derecho administrativo español, unos precios muy ajustados para que sea fácil, es decir, facilitar esa
esa demanda, ¿no? Esa es la primera cosa en concreta. La segunda es que como este proceso judicial que te estoy contando que queremos abrir es un camino lento, es decir, la justicia hasta llegar al Supremo que siente sentencia pueden ser 6 años. Queremos abrir vías paralelas desde el punto de vista legislativo-político para ir un poquito más rápido y solucionar problemas, incluso ayudar a la administración. Creemos que es una solución también muy digna para la administración para evitar la sanción, ¿vale? Las sanciones millonarias que le pueden caer. Y esa es la de una ley que estamos haciendo, en la que ya hemos conversado con PSOE, con Podemos, que creemos que tenemos ya el sí, que la van a presentar. Y es un proyecto de ley de una ley de concurso extraordinario de méritos. ¿Esto qué es? Hacer un proceso de consolidación masivo a todas las personas, o sea, ciudadanía se puede presentar, es decir, cumple con los preceptos constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, todo el mundo se puede presentar, pero no va a haber fase de oposición, sino solo de concurso, y de concurso de méritos. Así conseguimos que la gente que estamos, como en mi caso 14 años de servicio, compañeras pinche del hospital, 25, 31 años, de media 12 años, ¿vale? Esa gente tendrá un conjunto de puntos lo suficientemente importante como para que pueda consolidar su plaza, ¿vale? Y esto se puede hacer mañana, si hay voluntad política. No hay que esperar a procesos judiciales ni a que caigan multas. Entonces, esas son de las cosas concretas que estamos haciendo para esta estabilización, ¿vale? Luego, por otro lado, la tercera vía que hemos empezado ya, pues es la de negociación con la propia administración para ir sacando los temas que te he contado, pues tanto de privatizaciones como de reversión de derechos, y buscando las alianzas, que ya de hecho estamos empezando a estar en contacto con todos los sindicatos que hay presentes en ese SCAM, buscar aquellas alianzas para que entre todos seamos capaces de hacer esa reversión de servicios privatizados y de derechos que se fueron de un plumazo durante la crisis. Por lo que dices, o sea, solicitar o reivindicar que todos estos derechos que asisten a los trabajadores se cumplan no requiere de grandes artificios, ¿no? Parece que hay como encaje normativo, ¿no?, dentro de nuestro marco para que esto se pueda llevar a cabo, lo cual contrasta también de alguna manera con el discurso, ¿no?, de los sindicatos, que parece que dicen que esto no es posible actualmente. Claro, yo entré en contacto con toda esta problemática, creo que fue en abril de 2017, ¿vale? Claro, yo me quedé alucinado cuando vi cómo era posible que una cosa tan grande, que estamos hablando de que afecta a 900.000 personas en todo el Estado, es decir, al 5% de la población activa de este país, el mayor fraude de ley en materia laboral de la historia democrática de este país. Es una cosa muy gorda. ¿Cómo es posible que no esté súper en las noticias, la gente súper concienciada y conocedora de este tema, ¿no? Bueno, pues yo creo que aquí se están ocultando muchas cosas por intereses. En los sindicatos te lo he dicho antes, o sea, primero el no haberlo visto y la vergüenza a lo mejor de no haberlo visto en su momento y de haber firmado un contrato con Montoro en marzo de 2018-17, no recuerdo ahora mismo, para hacer estas super mega OPEs que están haciendo, que por eso la gente se preguntará por qué salen tantas OPEs ahora. Claro, porque es que hay una multa que hay puesta por Europa y se ha pedido una moratoria hasta 2020. Entonces hasta 2020 hay que sacar todas las plazas que se puedan para reducir ese 30% total de todas las administraciones públicas del Estado a un 6%, que es lo que han acordado. Entonces salen OPEs a lo que da. Ahí están ellos. Y además de esos procesos sacan dinero con las oposiciones. Esa es la parte de sindicatos. La parte de administración, yo pienso, ¿quién es el político, con los ciclos mediáticos que montamos ahora mismo en la política, por desgracia, en este país, sale a la televisión a decir la Directiva Europea 99/70/CE, que salió en el año 99, de obligado cumplimiento a partir del 2001, no está traspuesta a nuestro ordenamiento jurídico, o legislativo mejor dicho, como es de obligado cumplimiento? ¿Quién sale a decir estamos incumpliendo la ley europea desde hace 18 años? ¿Quién sale a decir eso? Y luego, ¿qué gano con eso? Tampoco lo gano nada, si la gente hasta ahora no se estaba enterando. Todo nace a raíz de una sentencia del Tribunal Europeo de 2016, que es cuando la gente empieza a despertar y dice, bueno, que aquí hay caso, y empezamos a poner demandas, y vienen las sentencias de los tribunales superiores y los tribunales supremos dándonos la razón, y por ahí ha empezado todo realmente este movimiento. Es decir, los poderes públicos no lo sacan porque no ganan nada diciéndolo, y ganan mucho, tienen personal más barato, que somos los interinos, nos pueden sustituir, pueden jugar con nosotros, es decir, tienen un contrato que la empresa privada no tiene, que es el de la temporalidad abusiva. Claro, eso te iba a decir, porque contrasta ese discurso, ¿no?, del Estado, ¿no?, de las administraciones y de los partidos políticos, que intentan siempre, por lo menos de cara a la galería,
mejorar las condiciones laborales de los trabajadores en el ámbito privado, y luego vemos que aquí pues existe una contratación, como dices tú, abusiva, ¿no? Este tipo de modelo neoliberal, ¿no? Voraz, que permite todo eso, es decir, trabajos precarios en el ámbito público, disponibilidad permanente y absoluta del trabajador, despidos gratis, es decir, ahí hay una contradicción, ¿no? De cara a la galería se intenta mejorar desde lo público la contratación privada, pero luego es la propia administración la que está incumpliendo de forma sistemática todo esto. Eso es. Además, también aprovechan ahora me has hecho recordar una cosa, aprovechan un tema que es que con todas estas grandes macroofertas que hacen, lo venden como que crean empleo público nuevo. De hecho, el gobierno de España ha anunciado 30.000 ahora, o sea, es totalmente falso. Si estamos hablando de que hay 900.000 personas temporales, si tú sacas en total una cantidad, vamos a poner que sacasen 100.000 plazas, lo único que estás haciendo es que esas 100.000 plazas las vas a cambiar o por el propio personal que consigue sacar su oposición, o por personal nuevo, que además sale más barato porque tiene menos trienios, que se quedará con las plazas de esas personas que se irán al paro. Luego, no creas empleo, porque o mantienes o echas al paro es decir, el que se va al paro por el que viene del paro. Es decir, es una falsedad continua, pero lo utilizan mediáticamente para dar la sensación de que generan empleo, cuando es falso, totalmente falso. Y llevando un poco la problemática fuera, ¿no? del ámbito laboral, ¿no? De cara a la ciudadanía en su conjunto y a la sociedad. Por lo que has dicho, ya vemos cuál es uno de los mayores impactos, ¿no? Es el coste que para la administración puede tener algo así, ¿no? Coste para la administración, que es coste para la sociedad. Eso es la que en el fondo financia un organismo como este. Pero luego, por otro lado, yo me pregunto, una situación laboral tan precaria, ¿cómo afecta al nivel de calidad del propio sistema de salud? Claro, mira, uno de los problemas que ha habido durante todos estos años y que está también en la base de por qué hay esa bolsa tan grande de temporalidad, es que las tasas de reposición han sido negativas o cero, ¿vale? Es decir, había gente que se jubilaba y no se sacaban esas plazas, por lo tanto era personal público que íbamos perdiendo. Por lo tanto, ese trabajo que hacía esa persona tiene que ser hecho por las personas que se quedan. Luego, hay más trabajo para las mismas personas. Eso crea situaciones de ansiedad, situaciones de agobio en los servicios. Si nos vamos, y esto hablando en sanidad, pero si nos vamos a otros entornos que conozco bien, porque también formo parte de la plataforma de interinos de Castilla-La Mancha, en el que estoy en estrecha colaboración con docentes, con personal de justicia, con bomberos de la Diputación. Bueno, los docentes, por ejemplo, sufren además una precarización de su vida impresionante. Pasa también aquí con muchas enfermeras que tienen que estar yendo a diferentes hospitales, pero en el caso de los profesores interinos se ve clarísimo. Cada año están en un colegio diferente, que puede estar hasta 300 y 400 kilómetros de su casa. Luego esas personas no pueden establecer un punto fijo para mantener una familia. O si lo hacen, a costa de kilometradas impresionantes, ¿vale? Y de gastos de mantener dos casas, la que tienes de alquiler donde estés viviendo, donde estés trabajando, y la tuya. Gastos en gasolina impresionantes. Coches que con la cantidad de kilómetros que hacen, que tienes que estar volviéndolos a comprarte un coche nuevo porque los haces polvo en 2-3 años. Y hay gente que lleva así 25 años. Gente encima que tiene un sentimiento de culpa de que no se saca su plaza cuando encima ha aprobado oposiciones. Pero como salen menos plazas de la gente que está en temporalidad, que esa es otra película, es como, aquí hay 10 manzanas, pero sois 20. Las manzanas son las plazas, los 20 son los que sois temporales. Venga, sacaros la plaza. 10 personas cogen 10 manzanas, otras 10 es imposible que cojan manzanas, ¿vale? Eso extrapólalo a los números que te estoy dando. Así pasa que hay un tercio de la población total de los servicios públicos que no pueden consolidar, aunque aprueben oposiciones, y conozco muchísimos profesores, muchísimos sanitarios, muchísimos personal de justicia que ha aprobado oposiciones y que no ha podido ser. Y luego los casos aparte, como podemos ser los informáticos, o los pinches de cocina, que jamás ha habido una oposición en SESCAM. Los pinches de cocina, la última, cuando era Insalud todavía. Nosotros ni cuando éramos Insalud. Y como eso te podría contar mi historia, ¿no? Es decir, eso crea al final que los trabajadores primero lo asumamos como una cosa normal cuando no lo es, y por otro lado crea esas situaciones, te digo, de precariedad en lo familiar, precariedad en lo laboral y merma psicológica. Claro, porque me imagino que toda esa carga, ¿no?, que llevan los trabajadores en lo personal y en lo familiar, de alguna forma repercute, claro, de cara al público, ¿no?, a la atención, claro, que recibe el público, o en trabajos que a lo mejor no tienen un trato con el público, pues en el trabajo del día a día, ¿no?
Eso yo lo veo en mi puesto de trabajo a diario. Es decir, vemos que la precariedad a la que estamos sometidos, el horizonte negro que nos han planteado con estas propuestas de oposiciones masivas que están sacando, hacen que el personal, que tenemos una especialización muy concreta, como puede ser en nuestro caso, que yo te he dicho antes que soy informático, tenemos una especialización sanitaria, informática sanitaria muy concreta. Desconocemos nuestra valía luego cuando salgamos fuera en caso de que nos quedemos en el paro. Personas que estamos, como te he dicho, si tenemos una media de 12 años, pues estamos todos de los 40 para arriba. Casi todos tenemos cargas familiares. Estamos en momentos críticos de nuestras vidas, ¿vale? Entonces eso hace que tú, la manera en la que te enfrentas al trabajo no es la misma que hace unos años, cuando primero no desconocíamos, y culpa nuestra también de no conocer nuestros derechos, ¿vale? Y en los que teníamos un futuro no tan negro hacia adelante. Pensabas en proyectos, en mejorar. Ahora no, ahora estás diciendo, bueno, me tendré que poner a estudiar, o cómo vamos a solucionar esto, o en mi caso, que me lo he tomado como un proyecto vocacional el de intentar solucionar esto, ahora íntegramente volcado en esto para solucionarlo. Es decir, y eso, claro que se merman los servicios, claro que se merman. Esta lucha que estáis llevando a cabo, ¿qué alianzas o qué complicidades, ¿no?, estáis encontrando en otros ámbitos, en otras administraciones o en otras comunidades? Pues tenemos la suerte de que, a raíz de, como te he dicho antes, de que la primera sentencia del Tribunal de Justicia Europeo dio la razón a los trabajadores temporales de las administraciones de España, pues empezó un movimiento que se concretizó con la plataforma de interinos a nivel nacional. Aquí se formó la plataforma de interinos de Castilla-La Mancha, de la cual yo formo parte, el grupo promotor de Solidaridad Obrera en el SESCAM también lo es, y por ahí se está haciendo un trabajo muy grande porque ahí nos juntamos con personal de otras administraciones, como te he dicho antes, fundamentalmente profesores, bomberos y de justicia, personal de justicia. Luego además nos hemos introducido desde hace un mes en una coordinadora estatal que se ha hecho, se llama la Coordinadora Estatal de Trabajadores en Abuso de Temporalidad. Es una coordinadora que tiene ahora mismo adhesión de unas 35 organizaciones, de las cuales 18 son sindicatos minoritarios, y que está trabajando con proyectos muy potentes para visualizar el problema y hacer acciones tanto legales como legislativas, como estamos haciendo nosotros aquí en Castilla-La Mancha, a nivel nacional. ¿Vale? De hecho, tenemos ahora mismo una acción con el Gobierno de España pidiendo una paralización de todas las OPEs en las que hay plazas de personal que está en fraude de ley. Un estudio que quite las plazas que son legítimamente para la ciudadanía y que esas OPEs, por supuesto, salgan, que todo el mundo tiene derecho a trabajar en el empleo público, pero que las personas que nos encontramos en fraude de ley se estudien nuestros casos, se esperen las resoluciones judiciales o se tomen las medidas legislativas que correspondan. Y por otro lado, se está trabajando también para intentar llevar este tema a Europa de una manera más potente. Ya ha llegado, se hizo una acción el año pasado en el que se hicieron las demandas de los casos particulares de cada una de las personas que estamos en abuso de temporalidad, y de ahí salió una resolución del Parlamento Europeo que nos dio totalmente la razón, muy clara y evidente además, en el que claramente se decía que España tiene un problema y que una de las posibles soluciones para no tener que llegar a esas indemnizaciones y sanciones es que la legislación española sea cambiada y se permita la fijeza a las personas que estamos en estas situaciones de temporalidad abusivas. Bueno, y por último, ¿no?, ya como un remate, por si no ha quedado claro, si todavía hay alguien que tiene dudas de lo que estáis haciendo, ¿tú cómo animarías o qué le dirías a un trabajador del SESCAM de cara a las elecciones del próximo día 14? Mira, yo lo estoy diciendo en las asambleas que estamos teniendo por todas las unidades electorales en las que estamos en 4, en Ciudad Real, que también lleva Valdepeñas, las 4 gerencias que hay en Toledo, Cuenca y Mancha Centro, que corresponde con las gerencias de Alcázar de San Juan, Tomelloso y Manzanares. Bueno, pues en esas asambleas estoy contando que nosotros, fundamentalmente el papel que estamos haciendo en esta campaña es didáctico, como lo que estamos haciendo ahora, lo que estoy intentando explicar qué es lo que sucede y cuáles son las vías que estamos poniendo en marcha para solucionarlas, pero también estoy contando que el voto es importante para nosotros, tanto en cuanto a que una de mis pilares va a ser la negociación, junto con otras fuerzas sindicales, de toda esa reversión de derechos y de toda la problemática que estamos hablando, y que no es lo mismo que Solidaridad Obrera, que acaba de llegar ahora al SESCAM, se presente sin ninguna fuerza contabilizada detrás. ¿Qué manera más fácil de contabilizar los apoyos que podemos tener, que es votando un proyecto
como es el de nuestro programa electoral, en forma de votos en las elecciones sindicales. Si yo puedo presentarme ante directora gerente, ante director de recursos humanos, con 1.000, 2.000 votos a mis espaldas, no es lo mismo que presentarme mañana mismo, que podría hacerlo como delegado sindical que soy, sin saber qué personas apoyan este proyecto. Entonces, mi única petición de voto que hago, porque ya te digo, me centro sobre todo en la parte didáctica de conocer derechos, orquestar acciones en tanto la vía legislativa como la vía judicial y sindical, es esa, la de demostrarnos a nosotros mismos que somos muchos, que estamos de acuerdo con este proyecto sindical y que con esos votos vamos a tener una fuerza y seguramente los oídos que nos tengan que escuchar van a estar más atentos si hay una gran respuesta por parte de los trabajadores del SESCAM.